Bienvenidos al canal de Comunidad Familias Púrpuras. También, digamos, desde hace algún tiempo, desde que, digamos, en países tanto, digamos, la FDA y acá el INVIMA pudo dar el permiso, pues, o la consecución para el manejo del cannabidiol o del CBD, ¿sí? Pues también, digamos que se notó dentro de los estudios un esfuerzo importante por el control de las crisis, sobre todo en el Lennox-Gastaut y en el Dravet. Entonces también es una opción más dentro de los tratamientos, a tener en cuenta los niños que están con este medicamento, las transaminasas elevadas, ¿sí? Especialmente si está asociado a otros inductores o a otros estudios, perdón, a otros medicamentos que afecten o pasen por el hígado. Entonces es importante tener en cuenta esto. Alternativas, pues la terapia cetogénica igual, la cirugía también, ¿sí? Sobre todo puede haber pues cirugía como manejo definitivo como tal o la cirugía paliativa. Dentro de ellos pues tenemos sobre todo la callosotomía cuando las crisis están sobre todo asociadas a las caídas de cabeza o a los drops, ¿sí? Y el estimulador de nervio vago con una eficacia casi de un 60%, sobre todo para las crisis mioclónicas. Eso ya pues a discutir en cada caso o individualizarlo. ¿Sí? El pronóstico obviamente pues de esos pacientes no es bueno, es reservado, ¿sí? El impacto neurológico es bastante severo y frecuente, ¿ya? Bueno, para terminar, vamos a hablar un poquito de síndrome de Dravet. Dentro del síndrome de Dravet pues es un trastorno menos común que los otros dos. Se encuentra en una persona por cada 15.700, ¿sí? Digamos que es notable por su temprana presentación clínica, ¿sí? Esto se debe ver más temprano o tan temprano o un poco más temprano que el hueso y el Lennox-Gastaut, ¿sí? Las convulsiones generalmente van a ser prolongadas y generalmente son desencadenadas con fiebre. Por eso muchas veces pueden, digamos, hacerse el diagnóstico diferencial con las convulsiones febriles, que también, digamos, hacen parte del espectro. Va a haber un retraso en el comportamiento, en el desarrollo, va a haber problemas de movimiento, del equilibrio de estos niños, va a haber problemas de sueño, problemas de crecimiento, van a haber trastornos sensoriales, puede estar asociado a infecciones crónicas recurrentes. Entonces, ante estos síntomas, siempre sospechar que estemos frente a un paciente con este tipo de encefalopatía. Generalmente esos pacientes experimentan retrasos a partir de los 18 meses más o menos, ¿sí? Y todo está eventualmente desarrollado a partir del momento en que empiezan a hacer las convulsiones, y como son convulsiones que se vuelven recurrentes, casi que refractarias o inmanejables, finalmente entre más convulsiones, pues va a impactar y finalmente va a terminar en el desarrollo de una discapacidad importante que generalmente es de origen intelectual. La tasa de mortalidad es bastante alta, del 15 a un 20%, debido a que generalmente son pacientes que hacen convulsiones muy prolongadas, inclusive pueden llegar a ser estatus epilépticos febriles o estatus superrefractarios o refractarios, donde la mortalidad pues es supremamente alta, que los lleva pues a infinidad de accidentes, infecciones y muertes pues de causa inexplicable asociada a epilepsia, conocido como SUDEP. Dentro de la presentación, pues hay algunos criterios, básicamente, pues el paciente puede estar normal o casi normal el desarrollo cognitivo al inicio de las crisis y luego, pues con las convulsiones, el deterioro motor empieza a surgir. Pueden haber dos o más convulsiones con o sin fiebre, pero tienen que ser antes del primer año de vida. La historia de estas convulsiones, pues generalmente son mioclónicas, ¿sí? O hemiclónicas, tienen que estar sí o sí para poder hacer el diagnóstico. Si no están estas convulsiones, pues difícilmente uno pensaría en esta encefalopatía. Y que estas convulsiones generalmente pueden ser dos o más que duren más de 10 minutos, ¿sí? Es decir, que sean frecuentes antes del primer año y que sean duraderas o prolongadas y que tengan una falta de respuesta a tratamientos anticonvulsivos de primera línea, ¿sí? Entonces, pacientes, digamos, con medicamentos bien escogidos no funcionan, pues ya uno ve que la cosa no va bien. Los estudios que se hacen, los mínimos, el electroencefalograma, la resonancia, mirar en el examen neurológico si hay anormalidades, ¿sí? Generalmente estas se van a ver más o menos a los 3 años de vida, ¿sí? Las pruebas genéticas son importantísimas, sobre todo cuando revelan variantes en el gen de el SCN1A, que son canelopatías de sodio, ¿sí?
Estas variantes también, digamos, ocurren casi que o se encuentran en un 85% de los pacientes que tienen síndrome de Dravet, pero también estas canalopatías se pueden ver en otras encefalopatías o en otros síndromes epilépticos como son las crisis febriles plus. Entonces, no solamente la genética me hace el diagnóstico, tengo que asociarlo, digamos, bajo una base bien sólida clínica y electrográfica. Entonces, pues básicamente dentro del diagnóstico diferencial, pues está también el síndrome de Lennox-Gastaut, ¿sí? Que comparten, pues como el Lennox hace tantos tipos de crisis, pues también dentro de ellos están las mioclonías, que son una causa importante de crisis en el Dravet también. Entonces es una causa importante. Las convulsiones febriles atípicas, ¿sí? O la epilepsia genética y las convulsiones febriles plus, lo que les decía ahorita, las canalopatías, trastornos metabólicos, también hay que hacer el diagnóstico diferencial. En cuanto al manejo, lo importante, como en todo, reducir la frecuencia de las crisis, obviamente, ¿sí? Obviamente minimizando pues, los efectos adversos. La gran mayoría de esos pacientes requieren de politerapia, es decir, uno, dos, tres medicamentos. Obviamente con esto, pues el advenimiento de efectos secundarios, que también hay que hacer como una balanza, ¿sí? Tratar de controlar las crisis a una dosis mínima que no me vaya a repercutir con efectos secundarios o adversos. Las terapias de rescate en estos niños son muy importantes, obviamente porque como hacen unas crisis muy prolongadas, ¿sí? Súbitamente, espontáneamente, pues entonces siempre hay que dejar un plan de rescate, siempre, que generalmente se hace con benzodiazepinas. Y las familias pues deben de comprender también que el control total de las crisis puede ser poco probable, así sea pues con los mejores medicamentos y en las mejores manos. Que de pronto puede haber una discapacidad intelectual, ¿sí? Al final, ¿sí? Y que obviamente la mortalidad puede ser alta, sobre todo porque estos pacientes permanecen de estatus en estatus, y eso nos eleva los niveles o las tasas de mortalidad. Entonces, básicamente, pues como primera línea en el manejo, ¿sí? Están las benzodiazepinas, pues para, digamos, no hacer que esas crisis sean prolongadas. El ácido valproico, pues digamos, es el siguiente paso después de las benzodiazepinas. Un levetiracetam también podría utilizarse y tratar de no utilizar fenitoína en estos pacientes con síndrome de Dravet o otros bloqueadores de los canales de sodio, porque como ven, puede alterarme o puede aumentarme las crisis como tal. Dentro de las estrategias también asociadas al manejo de niños con síndrome de Dravet pueden, digamos, permitir pues, que el niño duerma siestas cuando está cansado, ¿sí? Hay que evitarle los sobreesfuerzos, las altas temperaturas, los cambios de temperatura rápidos, los flashes, las luces, ¿sí? Los baños con agua caliente, porque estos cambios de temperatura pueden generar o pueden activar sus crisis. La administración de antipiréticos profilácticos antes de las vacunas, pues es importante, ¿sí? Usar las vacunas a celulares para que generen menos efectos febriles que me vayan, digamos, a activar estas crisis, pues es importante que lo discutan con su neurólogo pediatra, con su pediatra. Las benzodiazepinas profilácticas, pues como lo dije antes, es importante, ¿sí? Pues se puede llevar también una terapia cetogénica. En niños más grandes, pues dietas cetogénicas mucho más reducidas, digo yo, pues lo que conocemos como la Atkins modificada, que muchos de ustedes están familiarizados con los términos, dentro de, pues, del tratamiento. El clobazam y el ácido valproico importantísimo dentro del manejo. Hay otros medicamentos, pues el topiramato, las benzodiazepinas, como ya lo dije. Se deben de evitar algún cierto número de medicamentos y las terapias alternativas, pues también en esto se pueden usar, pero digamos no con una recomendación alta. El estimulador del nervio vago, pues es una terapia off-label, pero digamos hay algunos estudios para esto, ¿sí? La callosoctomía también. Es importante que siempre las decisiones sean pues compartidas dentro de los familiares, dentro del médico tratante, dentro de todo el grupo, digamos, que está en el manejo de estos pacientes. ¿Qué le parece más bien si vamos por las preguntas? Listo, perfecto. Dice, buenas tardes, mi hija tiene epilepsia refractaria. ¿Cómo sé qué tipo de epilepsia es? Bueno, epilepsia refractaria, ahí hay como dos cosas. Epilepsia refractaria es aquel paciente que no responde al tratamiento habitual, ¿sí? Que generalmente son más de dos medicamentos. Ahora hay que ver es qué tipo de epilepsia tiene tu niña. Hay infinidad de epilepsias, entonces habría que definirlo con tu neurólogo o tu médico tratante con base en las imágenes, con base en el tipo de convulsiones que hace,
con base en el electroencefalograma y ahí ya puedes discutir qué tipo de crisis. Epilepsias refractarias pueden ser muchas. Solo es epilepsia refractaria es para la que no responde a los medicamentos. Sí, o que es de difícil control, que O de está difícil control. Exacto. con muchos fármacos. Bien, mi sobrino luego de 3 meningitis le diagnostican epilepsia y está medicado con levetiracetam, pero ahora convulsiona por sustos y antes no era así. Ok, esos son convulsiones, se llaman convulsiones reactivas o crisis epilépticas reactivas. Entonces son los pacientes que le hablan duro y se asustan y convulsionan, o se les cae, no sé, un artefacto metálico y hace ruido y esto los hace convulsionar, o hay niños que, hay una epilepsia que se llama de la lectura que cuando se agarran a leer convulsionan, son raros, pero se llaman, son convulsiones reactivas, ¿sí? Pero digamos no tienen nada que ver con este proceso de las encefalopatías. Ok, ¿a qué se deben momentos de crisis de risa incontrolable o gritos o desvanecimientos luego se duermen por horas? O sea, prácticamente está diciéndole, es una crisis al estar al ponerlo a dormir tanto tiempo, pero ¿a qué se debería? ¿Es parte de su epilepsia? Bueno, generalmente cuando hay crisis de risa inmotivada, como uno las conoce, se conocen como crisis elásticas, ¿sí? La gran mayoría, pues, lo primero que hay que hacer es una imagen, porque la gran mayoría se deben a unos amartomas que salen en una partecita del cerebro que se llama hipotálamo, ¿sí? O los amartomas hipotalámicos. Pero también existen, digamos, los niños con autismo, con un retraso intelectual marcado, también, digamos, pueden hacer este tipo de manifestaciones, ¿sí? Que se conocen como movimientos repetitivos, perseverativos o estereotipias. Entonces habría que ver muy bien qué es qué. Ujú. Eso también sucede cuando se presenta el chupeteo, ¿no? En algunos niños. También, sí, también. También son elásticas. A veces asociado a trastornos del neurodesarrollo, autismo y todo eso, a veces es muy difícil, digamos, hacer como la diferencia y pues para esto nos puede ayudar mucho las telemetrías, las Claro. biotelemetrías. Ok, nos dice, quisiera preguntarle, mi hija tiene epilepsia refractaria y también la diagnosticaron defecti-glut, debe ser como un defecto del glutamato tipo 1, más una enfermedad mitocondrial genética, que son enfermedades pasadas de madres a hijos, y ella en las noches tiene mucho chupeteo con su lengua. ¿Eso puede ser episodios? Porque acabamos de responder una pregunta sin saber. Ok, pues el déficit de GLUT1, sí, son básicamente pacientes que no tienen receptores que reciban la glucosa a nivel del sistema nervioso central. Entonces, generalmente hacen hipoglicemias y con las hipoglicemias hacen las crisis, obviamente pues así a grandes rasgos. Y también la enfermedad mitocondrial pues es otra enfermedad metabólica. Digamos que aquí en este momento sí es como una lotería pues que uno tenga esos dos trastornos genéticos. Pero lo del chupeteo, sí, digamos que ante esas dos patologías de base hay que mirar que no sean automatismos. Los automatismos llámense crisis epilépticas, es lo primero que hay que descartar. Ujú. Sí, ahí tendría que consultar con su neurólogo a ver si de pronto le da una dieta metabólica para poderle ayudar con todo su tema. O pues sí es la mejor opción, ¿no? La mejor opción para el GLUT, sí, la terapia cetogénica. Ok. Ujú. Bueno, nos pregunta Yuri, mi hijo tuvo diagnóstico de West aproximadamente por un año. Después de eso parecía estar entrando a un Lennox-Gastaut, pero con los resultados de su última videotelemetría ahora es una epilepsia refractaria focal. Eso quiere decir que ha mejorado un poco, ¿verdad? Y nosotros lo atribuimos al tratamiento con el cannabis medicinal. ¿Sí puede ser así? Ellos atribuyen al cannabis que la mejoría. La mejoría. Bueno, lo que pasa es que para uno de papá, cuando no le explican, uno no sabe que el pasar de un West a un Lennox y a una epilepsia focal puede ser una leve mejoría. Entonces, de pronto, lo que nos está preguntando Yuri es si usted considera que el cannabis haya sido una de los que ayudaron para que haya salido de estos síndromes y tenga una epilepsia refractaria focalizada. Bueno, digamos que eso es multifactorial, ¿sí? Pero de pronto que el medicamento per se haya motivado que se fuera para una focal y no para un Lennox, pues eso todavía no está como plenamente establecido, pero pues sí sabemos pues que ayuda mucho a los drugs, pero pues no sé qué tipo de crisis era, pero pues, es difícil establecerlo en este momento basado en la evidencia, pero puede ser, Porque ahí es un no conjunto. no dejemos un no rotundo, porque pues, Sí, sí, hoy no sabemos, mañana, sí, sí, entonces, claro.
No, y además ahí también determina qué medicamentos estaba utilizando, qué alimentación se le estaba dando y adicionalmente, pues, el tipo de cannabis, ¿no? Que Exacto, hay que debe mirar ser un todo eso, sí. conjunto de las tres. Bien, tenemos aquí, buenas tardes. ¿Puede el síndrome de West no ser de frecuentes convulsiones o estar mal diagnosticado? Pues eso, digamos que puede ser, ¿no? Puede ser. Lo que pasa es que cada caso es en particular. Habría que ya discutirlo pues con su médico tratante, pero pues podría ser, ¿sí? Nos están preguntando que si al tener una epilepsia refractaria implica que tenga algún síndrome. No, no necesariamente. Hay epilepsias, por ejemplo, focales, ¿sí? Que son refractarias, entonces sin ningún síndrome asociado. Entonces, asociadas a una lesión que de pronto no se haya visto, ¿sí? Y no necesariamente es un síndrome. Una epilepsia focal por una displasia, digamos, tipo 1, que eso es chiquito, no se ve en la resonancia, de pronto en un PEC ahí medio uno alcanza, pero de resto no. Pero no necesariamente tiene que ser un síndrome. Ok. Nos preguntan sobre efectos adversos de algunos medicamentos, ya que la hija de Eliana de 4 años se ha vuelto agresiva y utiliza actualmente Keppra, clonazepam y clobazam. Bueno, todos esos medicamentos actúan a nivel del sistema nervioso central, por ende tienen muchos efectos secundarios, ¿sí? Que uno no quisiera verlos, es otra cosa, pero pueden pasar. Sobre todo el levetiracetam está muy asociado a cambios del comportamiento, a irritabilidad, a agresividad y en niños más graves inclusive a intentos suicidas. No pasa en todos, ¿sí? ¿Ya? No es que yo le vaya a dar el medicamento y va a pasar, pero hay un porcentaje que hacen esos efectos. Podría ser la situación de la Sí, paciente. igual recordemos, padres, que dentro de las cajas de los medicamentos vienen unas indicaciones con prescripciones y también con efectos adversos que, si no en todos los casos, como lo dice el doctor, no están de pronto presentes, podría de pronto también aclararnos dudas cuando no tengamos cercano a un profesional que nos pueda aclarar este tipo de dudas. Exacto, exacto. Lo más importante es que lo discutan con su médico tratante, sea el pediatra, el neurólogo pediatra o el neurólogo o el epileptólogo, ¿sí? Para mirar si realmente, porque también puede ser pacientes que presentan, digamos, una frecuencia de crisis elevada, puede haber un deterioro en el comportamiento y pueden haber alteraciones también. También puede, digamos, ser efectos secundarios de un medicamento, o sea, pueden ser muchas situaciones, ¿ya? Muchos padres dirán, bueno, pero si los médicos ven que todos sus efectos los generan los medicamentos, ¿por qué los dan? ¿Sí? Hay papás que le dicen a uno así. Sí, claro. Pues realmente nada es inocuo. Si tú tomas mucha agua, te puede dar una hiponatremia y te puede alterar. ¿Sí? O sea, nada es inocuo en esta Hasta vida. te puedes intoxicar con agua. Exacto. Entonces la idea es llegar y buscar como el equilibrio, lo que decía en la charla, la dosis estándar que te controle la crisis, pero que no te vaya a generar otros efectos secundarios. Por supuesto. Que afortunadamente el porcentaje de casos pues es muy bajo realmente, o al menos en pediatría. Sí. ¿Mm? Sí, pero es importante igual saber esos efectos adversos por si llegase uno a encontrarse con alguno. Bueno, por Claro. otro lado nos habla Rosa, mi hija toma 15 pastillas diarias, entre ellas clobazam, levetiracetam, quepra, oxcarbazepina, lacosamida, CBD, pero empezó a tener mucha saliva y ahora vomita, cae en cualquier lado, se tuerce, dura 10 minutos. Bueno, pues tiene 5 medicamentos, ¿no? Bastante. Eh, realmente pues yo no, personalmente nunca manejo más de 3, ¿sí? Porque ya uno ve que más de 3 realmente el porcentaje de eficacia para controlando las crisis es muy bajo, pero sí el perfil de efectos secundarios es muy alto, ¿ya? Entonces habría que mirar porque el clobazam, las benzodiazepinas que toma, todo eso te puede aumentar el saliveo. Secreciones. Sí. Es, ujú, Sí, creo que eso tiene un efecto de resequedad interna al organismo y como medio de respuesta genera que pone espesa la saliva y también las mucosas. las mucosas. Mm. Ujú. Entonces, bueno, hasta el momento esas son todas las preguntas. El día de ayer estuvimos justamente hablando sobre lo que decía el doctor de cuando se tienen varios medicamentos, el tiempo, la efectividad de más de uno, de más de dos, de más de tres, para que también en su momento nosotros podamos ser como esos partners, esos acompañantes de los mismos médicos y les podamos decir
por favor, revisemos y tal vez en algún momento podamos mirar segundas opiniones de médicos que de pronto podrían acompañar también a un buen tratamiento de nuestros hijos o familiares. Le agradecemos de antemano, doctor, por todo ese conocimiento que el día de hoy nos llevó. Gracias por su tiempo, por haberse tomado el espacio de documentarnos y de enseñarnos un poco más y de responder estas preguntas tan valiosas de nuestras familias. Mil gracias a usted por su tiempo y por esa bonita labor que cada día realiza con nosotros. No, con mucho gusto, con mucho gusto. Es una muy bonita Bien. labor. Si te gustan nuestras charlas, dale like al video y no olvides suscribirte. Queremos leer tus opiniones, déjalas en los comentarios y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestros próximos videos. Así nos ayudas en nuestra labor de informar, educar y capacitar. Comunidad Familias Púrpura, uniendo familias con epilepsia.